conmigo al Evangelio según San Lucas, el último capítulo de Lucas, que viene siendo el capítulo 24. Y vamos a leer solamente los primeros 12 versículos, aunque vamos a estar viendo todo el capítulo. Escucha lo que dice Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Hasta ahí. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. En esta hora te pedimos que obres a través del Espíritu Santo y a través de ella. Te necesitamos que tengas misericordia de nosotros y tú abras nuestro entendimiento y nos alumbres esa mente, Señor, que nos has dado para poder ver a Jesús a través de las Escrituras, al Jesús vivo, no al Jesús, Señor, muerto, porque el Jesús bíblico está vivo. El Jesús de los hombres, que no es bíblico, ese Jesús ni siquiera existe, pero tú estás vivo, Jesús. Por lo tanto, háblanos. Tus ovejas necesitamos escuchar tu voz, pero de igual manera, aquellos que están perdidos, que están todavía en pecado, necesitan escuchar tu voz, Jesús. Aquella voz dulce y tierna y amorosa que atrae a los pecadores a ti. Esa voz que nos atrajo a nosotros a través del Evangelio. Salva, Jesús, y alimenta a tus ovejas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El día de hoy, de manera especial, estamos celebrando el acontecimiento más grande, no solamente de la historia humana, sino de todo el universo. Y ese acontecimiento es la resurrección de Jesús. Un evento sobrenatural, un evento jamás antes visto. Y es por ello que hemos titulado el mensaje de hoy: el día que Jesús resucitó. Un día muy glorioso, muy especial, que aunque no nos narran los evangelios que cuando Jesús resucitó, Dios envió una hueste de ángeles a celebrar, que sin duda alguna hubo celebración allá en el cielo, pero no nos narran nada de eso los evangelistas, como lo hicieron cuando anunciaron el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Que una hueste de ángeles glorificando a Dios, ¿verdad? Cantándole, que decían buena voluntad de Dios para los hombres. En este evento no lo vemos, pero sin duda alguna, gracias Víctor, que hubo celebración. Una celebración en el cielo como nunca antes la había habido, porque Jesús derrotó a la muerte. Hoy Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. Siempre las ha tenido, pero hubo un tiempo en que Dios le dio la potestad al príncipe de este mundo, llamado Satanás, de tener él esas llaves para dañar la creación de Jesús, la creación de Dios. Así es que hemos hecho a un lado la serie, que aunque vamos a ver muchos versículos de Hechos, pero hemos hecho a un lado esta serie del libro de los Hechos para meditar un poco en las cosas que sucedieron el día en que Jesús resucitó. Es un tema muy importante.
¿Por qué? Porque habla de la parte quizás más importante de la vida de Jesús después de su muerte. Y esto es la resurrección que lo define todo. De hecho, si quitáramos nosotros esta parte de la historia de la vida de Jesús, como dice el apóstol Pablo, vana sería nuestra fe, nuestra creencia en Cristo, y vana sería nuestra predicación. Estuviéramos aquí perdiendo el tiempo, inútil sería, o sea, sería una historia que contar más de las que se cuentan aquí en el mundo. Así es que si quitamos la resurrección de la historia de la vida de Cristo, no tenemos nada. De hecho, Pablo, como ya mencioné en 1 Corintios 15, versículo 14, lo dice de esta manera: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe, y aún están en vuestros pecados. ¿Se da cuenta? Si Cristo no resucitó, dice Pablo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, somos los más dignos de lástima de todos los hombres, porque estamos esforzándonos a vivir de acuerdo a las verdades de Jesús en vano. Inclusive estamos hasta dispuestos a dar nuestra vida por ese Jesús. Y si no resucitó ese Jesús, o sea, son los hombres más dignos de lástima. Pero como Jesús resucitó, somos los hombres más afortunados del universo. Así es que si quitamos esa parte de la historia de Jesús, van a ser nuestra fe y nuestra predicación. Esto sería como sacar, hermanos, de una pirámide de naipes, de esas barajas, quitar esas barajas de amero abajo, y cómo se desploman. Bueno, así se desplomaría todo lo que Jesús vino a enseñar y a declarar. Pero qué bueno es saber que Jesús resucitó. Amén. Imagínate, piensa en esto. Si Jesús no hubiese resucitado, como dicen algunos, entonces todo lo que Jesús profetizó acerca de su resurrección y todo lo demás que él enseñó sería cuestionado. La Biblia estaría siendo cuestionada, pero él resucitó y eso hace toda la diferencia. Así es que este tema de la Biblia, de la resurrección de Jesús, es sumamente importante, como lo es su muerte expiatoria. Sin estas dos cosas no tendríamos nada. Pero si Cristo nada más hubiera muerto por nosotros, pero no hubiera resucitado, eso no hubiera sido suficiente. Por eso Dios lo tuvo que resucitar, para validar, para confirmar, para comprobar que verdaderamente ese Jesús era el Salvador del mundo prometido por Dios desde mucho antes inclusive de que existiera la humanidad. Así es que Jesús resucitó. El día de hoy vamos a meditar en este capítulo 24 de Lucas para aprender algunas lecciones y al final, hermano, poder nosotros concluir con algo que nos muestra Lucas inspirado por el Espíritu Santo. Pero antes de meditar en el capítulo 24 de Lucas, que ya leímos los primeros 12 versículos, yo quisiera resumir de manera general lo que vemos en este capítulo 24. Pudiéramos decir que en los primeros 12 versículos encontramos la narración que se nos da a conocer acerca de ese acontecimiento de la resurrección. Y de ahí en adelante empezamos a ver otro tema donde Jesús empieza a parecérsele a sus discípulos. Cuando las mujeres fueron al sepulcro, Jesús no estaba allí. Pero tiempo después Jesús empieza a parecérsele a sus discípulos. Lo hace a dos de ellos, se les aparece cuando estos dos discípulos iban rumbo a una aldea llamada Emaús. Pero también lo hace cuando el resto de los discípulos estaban en un lugar, con la excepción de Tomás. Entonces, de manera general, pudiéramos decir que esto es lo que sobresale en este capítulo 24 de Lucas. Pero quiero también decir, en sentido general, que aunque este capítulo 24 cumple con varios propósitos, uno de estos propósitos es mostrarnos el papel que tienen todos los discípulos de Jesús como testigos de Jesús, como testigos de su muerte y de su resurrección. Es nuestro deber predicar a Cristo, dar testimonio, asegurar que ciertamente Jesús murió y resucitó por los pecadores. Yo creo que usted recuerda que hemos estado estudiando el libro de los Hechos y usted ha estado leyendo este libro y usted recuerda, hermanos, que una de las cosas que sobresale en todo el libro de los Hechos es que los discípulos
se encargaron de testificar de Jesús, de predicar a Jesús, pero un Jesús resucitado. Voy a mencionar rápidamente algunos versículos para comprobar lo que yo estoy diciendo. Hechos capítulo 1, lo vimos. Jesús le dice a sus discípulos, pero van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, como ustedes presenciaron los hechos de mi resurrección, aquí estoy, miren mis manos, pálpenlas, soy yo. Como ustedes experimentaron los hechos, son testigos oculares, entonces esperen la promesa, porque van a recibir del Padre poder para que me sean testigos. Vayan y anuncien que yo he resucitado. Unos versículos más adelante, buscando los discípulos el sustituto de Judas, que dice ahí para ser testigo de la resurrección. Escucha lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 22 o 21 y 22. Es necesario, dice Pedro, pues que de estos hombres que han estado juntos, el Espíritu Santo le da esto. Es muy grande que no lo podemos ignorar. Nosotros somos testigos de la resurrección de Cristo y por lo tanto predicamos el evangelio que Él empezó a predicar. El reino de Dios, dijo Jesús, se ha acercado, por lo tanto arrepentidos y creen en el evangelio. Ese era el mensaje de los apóstoles. Hechos capítulo 4, versículo 33. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonios de qué, hermanos? De que Jesús vive. Ese es nuestro rol principal, dar testimonio de que Jesús vive, de que Jesús resucitó. Capítulo 5, cuando Pedro y Juan son encarcelados, después de afirmar que deben obedecer a Dios antes que los hombres, escucha lo que Pedro expresó en el versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe el Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Escucha lo que dice el versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Te das cuenta? Una y otra vez, nosotros somos testigos. Nosotros aseguramos que Jesús vive. Y si Él vive, significa que todo lo que Él enseñó es cierto. Y entre todas esas cosas que Jesús enseñó, Él dijo que si ustedes morían en sus pecados, Dios los iba a juzgar y los iba a lanzar a un lago de fuego. Jesús vive, por lo tanto, arrepiéntanse porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo a este Jesús. ¿Te fijas el mensaje de ellos? Capítulo 13. Hay muchos otros pasajes en Hechos, pero ya para ir terminando, porque no tenemos mucho tiempo. Capítulo 13, tenemos aquí a Pablo predicando en una sinagoga judía. Y dice el versículo 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén, sus gobernantes, no conociendo a Jesús, escucha lo siguiente, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo en las sinagogas. Wow, yo abro aquí un paréntesis para decir que aquí hay una enseñanza importante. Se puede leer la Biblia cada semana y aún así estar perdido. Aún así no conocer a Jesús. Se puede venir a la iglesia cada domingo y aún así no conocer al Jesús bíblico. Como estas personas, dice ahí el apóstol Pablo, hey, las palabras de los profetas se leen todos los días de reposo. Y aún así ustedes cumplieron al condenarle esas palabras. Sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y escucha lo que dice el versículo 31 de capítulo 13. Dice, y él se pareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. Y ahora observe nuevamente el énfasis del Espíritu Santo. No es Lucas, que de repente él simplemente al azar, ¿por qué se le ocurrió poner esto? No, sino es el Espíritu Santo que dice, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. ¿Qué nos enseña Lucas como el libro de los Hechos? Que el rol principal de todos los discípulos del Jesús bíblico es dar testimonio de que Jesús vive. Y si Él vive, significa que Él va a cumplir lo que Él dijo que iba a hacer, juzgar a los pecadores. Y todo aquel que en Él no encuentre una justicia perfecta será lanzado al infierno. Ese es el testimonio que nosotros debemos de anunciar. Jesús vive. Así que en sentido general, este capítulo 24 de Lucas nos muestra que nuestro papel principal
es ser testigos de la muerte y de la resurrección de Jesús. Con esto en mente, veamos Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trajeron las especies aromáticas que habían preparado estas mujeres, algunas otras con ellas. La pregunta es, ¿quiénes vinieron? Bueno, más adelante el versículo 10 nos dice que era María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás de ellas. Esas son las mujeres que fueron al sepulcro. Entonces tenemos un grupo de mujeres súper valientes, súper devotas a Jesús, súper fieles. O sea, le han servido durante su ministerio en Galilea y estuvieron hasta el fin que lo crucificaron y vieron dónde lo habían de sepultar. Así es que estas mujeres no son cualquier tipo de mujeres, son mujeres valientes. Saben que estar pendientes del cuerpo de Jesús y sobre todo de quererlo embalsamar con estas especies aromáticas las puede meter en problemas, pero aún así ellas deciden hacerlo. Dice Lucas 23:49 que las mujeres, las que habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas, o sea, cómo crucificaban a Jesús. Y el versículo 55 de ese mismo capítulo dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto en él. Entonces, como podemos ver a través de estos pasajes, vemos a unas mujeres valientes, muy devotas a Jesús, al punto, hermanos, de no tener ningún temor en identificarse con Jesús. En un momento difícil, peligroso, o sea, esto no era fácil. No es como hoy en día venir a la iglesia y sentarnos en estas sillas cómodas, con calefacción y rápido. O sea, cualquier persona se puede identificar en esta época, en este momento, con Jesús sin ningún problema, y sobre todo en este país. Pero esa no era la situación en aquel entonces con estas mujeres. Eso a mí me dice que eran mujeres valientes, fieles a Jesús. Porque recuerde, todos los habían abandonado a Jesús, sus discípulos más cercanos. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos de la nación de Israel habían sentenciado a Jesús, lo habían acusado por ser blasfemo y fueron con las autoridades romanas a pedirle que mataran a Jesús. Entonces la cosa está caliente. Sin embargo, a estas mujeres no les importó. Ellas sabían que corrían peligro al estarse identificando con Jesús. Sin embargo, le fueron leales a Jesús. De esto aprendemos que una verdadera devoción a Jesús es aquella que te va a llevar a salir de tu zona de seguridad, de confort, sin importar si tu vida está en peligro o no, y todo por amor a Jesús. Pasemos al versículo 2. Escucha lo que dice el versículo 2, yo te voy a proyectar 3 y 4. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por todo esto, aquí se pusieron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Es muy evidente, hermanos, por estos pasajes que vemos en el Evangelio de Lucas y los que tú ves en el Evangelio de Mateo, de Juan y de Marcos, que estas mujeres, aunque eran muy valientes, muy devotas, estas mujeres no fueron al sepulcro con la expectativa de encontrar a Jesús resucitado, sino fueron con la esperanza de encontrar el cadáver de Jesús. Eso no se lo podemos aplaudir, ¿verdad? Jesús les había dicho a ellas y a todos sus discípulos una y otra vez que era necesario que Él padeciera, que Él fuera entregado en manos de pecadores para que le crucificaran, pero al tercer día iba Él a resucitar. Ellas sabían. Sin embargo, ellas van al sepulcro dispuestas a poner esas especies aromáticas en el cuerpo de Jesús, inerte, muerto. No podemos aplaudirles eso a esas mujeres. De hecho, sabemos por el Evangelio de Juan que María Magdalena llegó a pensar por un momento que alguien se había llevado el cuerpo de Jesús a otro lugar. Juan 22 dice entonces, corrió, o sea, María Magdalena, y fue a Simón y al otro discípulo, refiriéndose a Juan, aquel al que amaba a Jesús, le dijo, se han llevado al sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ellos empezaron a correr hacia el sepulcro y dice el versículo 11, después de haber entrado ellos, dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto.
O sea, es evidente que María Magdalena, como el resto de las mujeres y el resto de los discípulos, esperaban al ir al sepulcro un cadáver. En este caso, el cuerpo muerto de Jesús. Así es que podemos aplaudir la fidelidad, la valentía de estas mujeres al estarse identificando con Jesús. Sin embargo, no podemos aplaudirle esta incredulidad, el haber dudado que Jesús iba a resucitar el tercer día. Dice leí el versículo 4: aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y el 5 dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, le dijeron los ángeles. Aquí esta pregunta es en forma de reprensión, hermanos. ¿Ok? Es como que Jesús envió, porque los ángeles son mensajeros de Dios. Dios envía a estos ángeles y diga: vayan y reprendan a estas mujeres. Díganle: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué se esforzaron a ir a comprar especies aromáticas para venir a ungir el cuerpo del Señor? Si Él les dijo que iba a resucitar, ¿por qué lo hicieron? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Hubo una reprensión. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué? ¿No recuerdan lo que les dijo en Galilea? O sea, qué falta de fe la de ustedes. Debieron haber venido al sepulcro con la expectativa de ver a su maestro, a su Jesús resucitado. Sin embargo, no fue así. Así es que estas mujeres devotas que amaban fielmente a Jesús fueron censuradas por estos ángeles, porque olvidaron lo que Jesús les había enseñado una y otra vez, lo que Jesús les había profetizado. O sea, estas mujeres, al resto de los discípulos, conocían a Jesús solamente como el Jesús que tiene autoridad sobre los enfermos, sobre los demonios, sobre la naturaleza. ¿Recuerda cuando calmó el mar embravecido? Inclusive conocían al Jesús que tiene autoridad sobre la muerte mientras no sea su propia muerte. Pero no conocían al Jesús que Él mismo dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y yo la puedo volver a tomar. No conocían a ese Jesús que después conoció Juan en la isla de Patmos, que le dice: Juan, escribe a la iglesia de Esmirna: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y escucha lo siguiente: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esas mujeres en ese momento no conocían a ese Jesús. Se les había olvidado lo que Él había dicho en ocasiones, como en Lucas 10:18: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y por eso los ángeles decían: acordaos de lo que Él les habló cuando estaban en Galilea. Era necesario que el Hijo fuera entregado en manos de pecadores, iba a ser crucificado y al tercer día resucitar. ¿Qué lecciones nos dan estos versículos? Porque este es el día, estamos viendo ahí la narración de Lucas, del día en que Jesús resucita. ¿Qué lecciones podemos tomar ya de aquí de estos versículos? Una muy importante, y es que no debemos de olvidar lo que Jesús enseña en su palabra, porque de lo contrario vamos a terminar en momentos llenos de ¿qué? De confusión, llenos de angustia, de desánimo, como estas mujeres. Imagínense, si estas mujeres hubieran creído lo que Jesús les dijo que iba a suceder, no anduvieran ahí como locas buscando, porque de hecho, como el viernes ya iba a empezar el día de la preparación, el día de Sabbat, donde ya no podían hacer nada, se tuvieron que esperar. Estaban preocupadas: ¿y quién va a ungir al maestro? Entonces, si estas mujeres hubieran creído que Jesús iba a resucitar el tercer día, se hubieran evitado muchos problemas, sobre todo la angustia y el desaliento que ellas estaban experimentando. Por lo tanto, no debemos de olvidar lo que Jesús enseña en su palabra. Es importante porque nosotros podemos caer en angustia y en desaliento cuando olvidamos las promesas que Dios nos ha hecho en su palabra. Si hay algo que hace la palabra de Dios, las escrituras, que es viva y eficaz. Yo no hago las escrituras vivas, no, ellas ya son vivas. Y si hay algo que hacen esas escrituras vivas, es llenar el corazón de fe, de esperanza, y mata todo desaliento, toda depresión. El problema de estas mujeres es que olvidaron las palabras de Jesús.
El problema de muchos de nosotros es que olvidamos las palabras de Jesús. Juan reflexionando sobre estas cosas en su evangelio al principio, en el capítulo 2, versículo 22, Jesús le dice a los judíos: hey, destruyan este templo y en 3 días yo lo voy a levantar. Y dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días dices que lo vas a levantar. Hubiera podido hacer eso Jesús, ¿verdad? En 6 días hizo todo lo que existe. Bueno, pero dice ahí Juan, más él hablaba del templo de su cuerpo. Y el versículo 22 dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Cuán importante es recordar las palabras de Jesús en las escrituras. Muy importante. Yo creo que nuestra oración frecuente al Padre debe ser: Padre, recuérdame tus palabras, tus promesas a mi vida, y sobre todo en los momentos de gran necesidad. Padre, trae a mi memoria las porciones de tu palabra que me pueden ayudar en este momento. Y ayúdame a creerlas. Qué distinto sería nuestro caminar con Dios si nosotros pudiéramos aplicar eso. Caminaríamos como el apóstol Pablo caminó en este mundo a pesar de toda la oposición que él tenía, que si estaba en la cárcel todo golpeado empezaba a cantar alabanzas. ¿Por qué? Porque él creía a cada promesa que él encontraba en las escrituras. Debemos de recordar la palabra de Dios. En este caso, los ángeles recordaron a estas mujeres la palabra de Jesús. Hay momentos en que otros van a recordar la palabra de Jesús, pero nosotros tenemos la palabra de Jesús como nunca antes la iglesia la ha tenido. Nuestras manos, la llevamos a cualquier lugar, nuestro celular. Hay que leerla, porque esa es la forma en que Jesús nos va a recordar la palabra. Necesitamos nosotros hacernos el buen hábito de exponernos a la Biblia. Así es que debemos de creer que va a haber momentos difíciles en nuestra vida donde vamos a necesitar que recordar la palabra de Dios si queremos pasarla bien. Así es que yo puedo ver que este capítulo, como ningún otro en la Biblia, tiene como propósito lo importante, o tiene como propósito mostrarnos lo importante que es, hermanos, escudriñar la Biblia, estudiarla, meditar en ella. Porque el no estar meditando la palabra de Dios nos puede llevar a caer en incredulidad y desánimo, como le pasó a estas mujeres. Y yo creo que si somos honestos, podremos decir que muchas veces reaccionamos como si Cristo no estuviera vivo en nuestras vidas. Que ya tengo un dolor y rápido corremos a la medicina, que no tiene nada de malo hacer eso, pero deberíamos de orar primero para ver si Dios se apiada en sanarnos físicamente. Muchas veces reaccionamos como si Jesús no estuviera vivo y olvidamos su palabra y no meditamos en ella. Y debemos de hacerlo según Dios frecuentemente, constantemente. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. De hecho, dice el salmista: de día y de noche. Y si tú haces eso, serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que haces prosperará. Es importante meditar en la palabra de Dios constantemente. Así es que en momentos donde sientes como que Dios no está contigo, y eso es igual a que Jesús está muerto, abre las escrituras y pídele a Dios que inyecte fe, que inyecte certeza en ti para creer lo que dice la palabra de Dios. En los momentos más difíciles de mi vida, ¿cómo me ha ministrado Dios en su palabra? Es donde he tenido que regresar a esos pasajes que yo tengo ya guardados, esas predicaciones que ya tengo y que voy y las escucho y ministran mi alma. Mi situación no cambia, pero lo que sí cambia es el estado de mi alma. Eso es maravilloso. Lo más reciente fue el haber experimentado la pérdida de esta nietecita que esperábamos con mucha ilusión, con mucho amor, y cómo ver a mi hija estar sufriendo. Si no hubiese sido por la palabra de Dios, yo no hubiera reaccionado como reaccioné. La palabra de Dios es viva y eficaz. No solamente la palabra de Dios convierte el alma, sino alegra el corazón, dice el salmista. Alegra el corazón. Así es que tenemos que hacernos el buen hábito de meditar en la palabra de Dios frecuentemente, constantemente.
Ahora, escuche o vea la encomienda que ellas tienen de darle la noticia a los apóstoles. Dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a las 11 y a todos los demás. ¿Cuál fue la reacción, hermanos, de los apóstoles al escuchar las palabras de ellas? Al darles la noticia, se nos aparecieron dos ángeles y nos han dicho que Jesús ha resucitado. ¿Usted cree que la reacción de ellos fue, aleluya, gloria al Señor? Cumplió con lo que Él dijo, lo estábamos esperando. No, esa no fue la reacción de ellos. Más a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. O sea, ellos han de haber pensado, estas mujeres como estuvieron hasta el final y vieron cómo crucificaron a Jesús, tienen un trama y entonces están actuando así, están fuera de sí. ¿Qué? Ya están viendo hasta visiones. No las creían. Estos, al igual que las mujeres, no estaban esperando a un Jesús que iba a resucitar. No, ellos dicen, si vamos al sepulcro va a haber un cadáver ahí. No tuvieron fe ellos. Estuvieron mostrando incredulidad hacia aquello que Jesús les mostró y les dijo una y otra vez. Ambos grupos olvidaron lo que Jesús había prometido. ¿Y qué hizo Jesús al respecto? ¿Qué hace Jesús que plenamente está consciente cuando no tenemos fe, cuando somos unos incrédulos? ¿Qué hace Jesús? Como buen pastor, Él va a sus ovejas. ¿Y qué hace? Les cita las escrituras. Él va y les habla de las escrituras porque Él sabe que el medio por el cual Dios aumenta y da fe es a través de las escrituras. ¿Lo es? Él mismo tuvo que ir a mostrarles lo que decían las escrituras acerca de Él. Versículo 13 al 25. Dice, he aquí dos de ellos, o sea, dos de los discípulos que estaban ahí cuando llegaron las mujeres a decirles que vieron una visión y los ángeles dijeron Jesús está resucitado y están ahí. Dos de ellos salen y dicen, ustedes están locas. Y empiezan a ir rumbo hacia una aldea llamada de Emaús. Son esos dos, dice, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 70 estadios de Jerusalén, como a 8 millas. E iban hablando entre sí de todas estas cosas que habían acontecido. O sea, Jesús está muerto, vienen estas mujeres, nos dicen que tuvieron una visión de ángeles y esos ángeles dicen que están vivos. De eso iban hablando ellos. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, versículo 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Estos discípulos, al igual que las mujeres, estaban en angustia, desanimados, porque su gran maestro está muerto. O sea, habían dejado todo por seguir a Jesús. Y ahora resulta que está muerto. Estaban tristes, desanimados. Y este es el tipo de narraciones bíblicas que a mí me encantan. ¿Sabes por qué? Porque ahí veo la realidad de que Jesús es el buen pastor y Él conoce sus ovejas. Y sabe Él cuando están desalentadas, tristes. Y sabe el lugar donde están. O sea, Jesús les sale al encuentro a estos dos. Saben que iban rumbo a Emaús. Y dice Jesús, tengo que ministrarle a estas dos ovejas desanimadas. Y aunque las va a reprender, lo hace edificantemente, porque son sus ovejas. Y Él dio su vida en rescate por esas ovejas. Le costaron su propia vida esas ovejas a Jesús. Y eso me encanta ver. O sea, que Jesús vaya sabiendo la incredulidad de ellos. Y aún así, dice Jesús, porque son mis ovejas, yo voy por ellas. Lleva su callado y empieza a jalarlas de nuevo al redil. Jesús sabía de su estado anímico, conocía exactamente el lugar donde se encontraban. Y por lo tanto, como el buen pastor, decía el salmista, ¿verdad? Que el buen pastor lo llevaría ¿a dónde? A delicados pastos, junto a corrientes de aguas. ¿Para qué? Para hacerlo descansar. Bueno, Jesús está haciendo aquí en este momento. Y le sale el encuentro para ministrarles la palabra, las escrituras. O sea, no llegó y dijo, miren, soy yo. No, primero Él tenía que confirmarles con las escrituras, porque ese es el medio que Dios estableció para ministrar a los pecadores. No es a través de enviar ángeles y decir, miren, soy real, o enviar al mismo Jesús. No, es a través de las escrituras. A Dios le plació salvar a los pecadores a través de la predicación de la palabra de Dios, del evangelio. Por lo tanto,
El buen pastor va ahí y les ministra la palabra. Escucha lo que dice. Respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? O sea, si alguien sabía lo que estaba aconteciendo, era Jesús. Y no solo porque Él es omnisciente y todo lo sabe, sino porque Él había experimentado todo lo que aconteció. O sea, Él experimentó los juicios injustos tanto de parte de los judíos como del imperio romano. Él experimentó realmente las burlas, las mofas de los soldados. Él experimentó las espinas, esa corona que le encajaron, ese dolor. Él experimentó todo ese quebranto. Él experimentó la cruz. Él experimentó cuando estaba ahí solo en el sepulcro. Él experimentó el día en que Dios decide resucitarlo por el poder del Espíritu Santo y vio los primeros rayos de la resurrección. Y le dice: ¿eres tú el único forastero que no sabe? Wow. No, era el único que sabía exactamente todo lo que estaba aconteciendo. ¿Y qué manera de ministrarles Jesús a estos discípulos? Yo creo que esto nos enseña que la próxima vez que tú cuestiones a Dios, que cuando estés pasando por algo difícil le digas: ¿dónde está Dios? Acuérdate que tú eres el único que no sabe nada. Él es el que lo sabe todo. Estos discípulos creen que lo saben todo y están censurando a Jesús. Es el único que no sabe nada. ¿Por dónde has estado? Pues si se oscureció toda la tierra por 3 horas, de las 12 a las 3 de la tarde. No me digas que no te diste cuenta, estabas dormido, ¿o qué? Tembló la tierra, vamos. Y no te diste cuenta, de verdad, Jesús. Y usted dice: esos son los discípulos. Pero así somos nosotros. En medio de nuestros momentos difíciles, donde creemos que Jesús no está vivo, empezamos a hacer cosas, reaccionamos como si verdaderamente Jesús no supiera y no estuviera vivo. Pero Él está vivo hasta el día de hoy. Está sentado a la diestra del Padre, llevando a cabo todos sus propósitos. Llegará ese día donde finalmente Él establecerá plenamente su reino, que Él empezó a establecer. Cuando Él empezó a decir: el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el Evangelio. Así es que la próxima vez que nos venga el pensamiento a la mente de que Dios no sabe lo que estamos atravesando, recordemos que quienes no sabemos somos nosotros, porque Él sabe absolutamente todo. ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado? Y dice el versículo 19: entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Jesús no se hizo el sabelotodo, ¿verdad? Que lo sabe todo. Él sí, Él es el sabelotodo. Hay gente que le gusta mostrar que lo sabe todo. Bueno, Jesús, a Él sí le podemos decir el sabelotodo. No se cree, Él sí lo sabe todo. Entonces, ¿eres tú el único? Y Jesús dice: ¿qué cosa? O sea, como pretendiendo. Voy a ver qué hay en sus corazones. Y Él sabe, ¿verdad? Pero Él quiere que veamos nosotros lo que había en el corazón de estas personas, de estos discípulos. Y ellos dijeron: Jesús Nazareno, que fue varón profeta. O sea, fue, ya no es, fue, ya está muerto. Poderoso en obras, en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Escuche lo que dice el siguiente versículo: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el 3er día que esto ha acontecido. O sea, forastero, nosotros teníamos la esperanza que ese Jesús iba a ser quien iba a redimir al pueblo de Israel de la opresión de Roma, que lo iba a liberar. Pero ya han pasado 3 días y esto no ha sucedido así. Desanimados hasta la muerte ellos. Increíble. La Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, nos habla de que habían hombres que estaban esperando la redención de Israel. Por ejemplo, Lucas 26. ¿Recuerda usted a Simeón? Dice: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. De Ana se dice en Lucas 2:38, dice: y hablaba del niño, o sea, de Jesús, a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. De José de Arimatea se dice en Lucas 23:60, había un varón llamado José de Arimatea, de la ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo a través de la inspiración de Lucas? Mostrarnos que había gente que esperaba esta redención, que Dios había prometido a través de todo el Antiguo Testamento, pero que cuando
vino la crucifixión de Jesús, fue como que esa fe fue puesta a prueba. Y entonces se desanimaron. Estos discípulos estaban desanimados. Habían escuchado de que Dios iba a enviar a un Mesías, un Redentor, a libertarlos de todos sus opresores. Así es que en todos estos discípulos había la gran esperanza, hermanos, en sus corazones de que finalmente Israel iba a ser libre de todos los opresores por Jesús. Sin embargo, su muerte lo cambió todo. Es el tercer día y mira, hasta ahorita no sabemos nada de Jesús. Y no saben que es Jesús mismo el que está hablando con ellos. Versículo 22 al 24. Dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotras, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. No le creyeron a las mujeres. Y escucha lo que dice, cómo le responde Jesús. Entonces les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Aquí vemos al buen pastor reprendiendo amorosamente y edificantemente a sus ovejas. Insensatos. Esa palabra insensatos en el griego es sin inteligencia. Tontos. Tardos de corazón para creer lo que las escrituras dicen a través de todos los profetas. Es como si Jesús le estuviera preguntando, ¿por qué les cuesta tanto creer todo lo que dicen las escrituras? ¿Acaso los profetas no dijeron que el Mesías tendría que sufrir? ¿No leyeron a Isaías? Hablando del siervo sufriente que iba a ser inmolado, traspasado. Y esto nos enseña que Dios, no yo, Dios, llama a todos aquellos que no creen todo lo que los profetas han dicho, tontos. O prefiere mejor sin inteligencia, insensatos, tardos de corazón. Esto nuevamente nos enseña lo sumamente importante que son las escrituras para Dios y para nosotros. Tú y yo creemos todo lo que dicen las escrituras acerca de Jesús. Creemos todo. Si no es así y creemos ciertas cosas no, somos unos insensatos. Tardos de corazón para creer lo que Dios dice a través de todos los profetas. Esto nos dice que no debemos de poner nuestra confianza en nadie más que las escrituras. No soy yo el que tiene esa opinión o esa inclinación. Es lo que yo veo en la Biblia y es lo que tengo que transmitirles como pastor de ustedes por la gracia de Dios. Porque yo un día voy a darle cuenta a Dios. Y yo tengo que trazar bien la palabra de Dios como los apóstoles la trazaron. Tenemos que poner toda nuestra confianza en las escrituras. Y en las escrituras está el Dios verdadero. Y en las escrituras está el Cristo bíblico. En las escrituras, no en mis sueños, no en mis supuestas visiones, no en las enseñanzas modernas de hoy en día. Tenemos que ser como los de Berea, nobles, que investigaban las escrituras, las estudiaban, las escudriñaban para ver si lo que Pablo enseñaba se conformaba a las escrituras. Eso es lo que debemos de hacer, sobre todo en los temas más importantes que dependen de esos temas, nuestra eternidad, o cosas secundarias, pero cosas primarias como que el Jesús bíblico, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, no one, si no lo entiendes en español, en inglés, nobody, no one, nadie va al Padre, si no es por Jesús. Y es este Jesús bíblico, no el de hoy en día que se predica en la mayoría de las iglesias. El que te dice, es necesario que tomes tu cruz todos los días, te niegues a ti mismo. Es ese Jesús. Es ese Jesús que nos invita a meditar en la palabra de Dios de día y de noche, no el de hoy en día que está aquí para bendecirte, para darte un milagro. Ese Jesús ni siquiera existe. Es un cuento de los hombres, es una falacia. Es este Jesús. La Biblia es sumamente importante, hermanos. Lo es sumamente fácil para nosotros apoyarnos en corazonadas, en sentimientos. Es que yo siento en mi corazón. No sigas las corazonadas de tu interior. No, Dios dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Tu corazón y el mío lo son, aunque
No lo creas, lo son. Quizás ahorita tu corazón te dice que estás bien delante del Señor y te está engañando solamente porque estás en la iglesia. ¿Te fijas lo engañoso que es nuestro corazón? Pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que es como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos del corazón, nos viene y nos dice otra cosa muchas veces. No te apoyes en tus corazonadas. Siento la corazonada. Si tú supieras tantas parejitas que ven a la iglesia y saben que Dios nos dice, no se unan en yugo desigual. Quiero evitarles un montón de problemas. Y ya de por sí un matrimonio con dos creyentes es difícil. Imagínate con un creyente y otro no se unen. Es que yo siento. Y es que soñé. Y es que la hermana me dijo que sí, que Dios lo va a salvar. No te dejes llevar por sentimientos, corazonadas. Hoy en día eso está de moda. Sigue lo que dice tu corazón. Yo estaba viendo un cuadro y que dije que cuando regrese o mañana voy a taparle eso, que dice un cuadro que nos regalaron y que dice que sea amable y que piensa en cosas puras, pero decía y confía en ti mismo y sigue los deseos de tu corazón, decía en inglés. Y wow, cierto eso, aunque no lo estamos practicando, pero me gustaría borrarlo. El cuadro está bonito, se mira muy bien en la pared, pero está diciendo mentiras. Quizá la persona que nos lo regaló no se dio cuenta de eso. Pero no creas en ti mismo. ¿Sabes qué les dice Dios a aquellas personas que creen en uno mismo? Maldito todo el hombre que cree en el hombre. Hay maldición cuando tú crees en ti mismo. No creas en ti mismo. Mira a los apóstoles creyendo en ellos, en su fuerza, su astucia. ¿Cómo terminaron? No, hay que confiar en Dios solamente. Hay que confiar en su palabra. Así es que, ¿qué hace Jesús? O sea, ya los reprende y les dice, ¿y qué hace Jesús? Dice, soy yo, miren, ¿quieren que les haga un milagro para que vean que soy yo? No. Escucha lo que hace Jesús. Y comenzando desde Moisés, comenzando desde los libros que escribió Moisés, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio, comenzando desde ahí, les abrió las escrituras. Pasó buen tiempo Jesús con ellos, como pasamos aquí. Estas escrituras que lo importante no es el predicador, no es que sea muy fluido de palabras, que sea muy, qué sé yo, muy carismático. No, lo que importa es la palabra, la que es viva y eficaz. Dice, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas. Miqueas, Jeremías, Ezequiel, Isaías, escritura tras escritura. Les declaraba en todas las escrituras, toda ahí le puse ahí marcada esa palabra, todas las escrituras. ¿Y qué les decía? Se les mostraba, decía, miren lo que dice el Antiguo Testamento de mí. Cuando leas el Antiguo Testamento, busca a Jesús, no busques obedecer los mandamientos, que sin el Espíritu Santo no vas a poder. No, las Escrituras nos revelan lo perverso que somos y lo grande que es Dios, y a pesar de lo grande, nos muestra su misericordia, que nos promete un Mesías a todos. Yo me imagino que comenzó desde Génesis 3:15. ¿Recuerdan? La promesa que Dios le hizo a Adán y Eva, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Pero yo al final de cuentas salí triunfando, yo lo herí en la cabeza. La herida de él, de Satanás, no fue mortal, pero la mía sí. Aquí estoy. Y quizás siguió por Génesis 22:7, donde dice, entonces habló Isaac a Abraham a su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Eso era sombra, eso era alusión al Mesías. ¿No leyeron eso? ¿De verdad te enfocas en estar hablando? Hay que ser como Abraham, como Isaac, de verdad. Ellos metieron la pata como cualquier otro. Abraham no le creyó a Dios, es el padre de la fe porque Dios lo llevó a ser el padre de la fe. Pero no le creyó a Dios. Hay que decir que no eres mi esposa, que eres mi hermana porque no quiero morir. ¿Qué es eso? Incredulidad. Aquí métete con la criada. Claro que sí. ¿Qué es eso? Incredulidad. Dios le da la promesa cuando tiene aproximadamente 75 años y pasan como 25 años y Dios todavía dice, no, tengo que hacerte un hombre de fe, pero necesitas pasar por muchas. ¿Te das cuenta? Después quizás siguió por Éxodo 12 a mostrarles el día de la expiación del Cordero Pascual, y luego a través de todos los profetas, los salmos. Aquí el punto es que Jesús les declaró en todas las escrituras lo que decían de él. No hizo un milagro, no les dijo, miren, no, esto nos muestra que la escritura son importantes. Si lo eran para Jesús y era el medio que él usó para quitar toda duda, es el medio que nosotros debemos de usar.
No es que el Señor me dijo, no. Que el Señor me dijo, no, aquí ya la Biblia dice, escrito está. Si tú vas a traerme una palabra que el Señor me dijo, di, escrito está, dice la Biblia. Y si no es así, bueno, voy a probar tu espíritu, como dice la Biblia, voy a probar tu profecía. Si no se cumple, voy a tener que hacer lo que la Biblia me dice que haga contigo, tenerte como un falso. Tantas profecías que nos dicen, que ustedes esto y aquello y lo otro, ninguna se cumplió. Es que aquello y lo otro oré por ustedes y Dios tuvo misericordia. De verdad, ¿no será que tu corazón perverso y engañoso te está engañando? Hoy en día hay mucha gente que se deja guiar por visiones, sueños, es que yo siento y esto, aquello, y de la Biblia, puro conocimiento superficial. No hay profundidad en las escrituras. La palabra de Cristo, como Pablo le da la orden a los colosenses, que la palabra de Cristo mora en abundancia en sus corazones. No están esas personas. Puro pasaje aquí y allá y no conocen ni el contexto. Son unos analfabetos bíblicos. Conocen ciertos versículos, pero no los entienden. Y que Dios tenga misericordia de ellos, como tuvo misericordia de mí, porque así estaba yo. Pero qué bueno es Dios, que me salió al encuentro, así como le salió a estos discípulos que iban a Emaús. Y a través de muchos predicadores fieles a la palabra de Dios me abrió el entendimiento. Y hasta el día de hoy persevero y cada vez crezco más y más en su palabra. Y eso me llena más y más de fe. Esto es lo que sucede cuando tú te apegas así a la palabra de Dios. Hoy en día, la mayoría de las iglesias modernas da la impresión de que están dependiendo de la palabra de Dios para sus vidas y para sus ministerios. Pero no es así. Dependen más de los supuestos profetas de Dios, de los hombres, de los sueños, de las experiencias, de citar un versículo aquí y allá para apoyar sus supuestos puntos, supuestas verdades. Y no debe ser así. Y por otro lado, hay muchos que asisten regularmente a iglesias donde sí se predica verdaderamente la palabra de Dios, pero dependen únicamente de ese día. O sea, vienen lunes, martes, miércoles, jueves. No meditan, no leen la palabra. Eso también está mal. Estas personas se envuelven tanto en sus afanes, en sus quehaceres, que no tienen tiempo para estar con Dios y su palabra. Y cuando les llega la tentación, el día malo, como dice el Señor, que nos va a llegar a todos, pues no se pueden sostener. Empiezan a divagar, empiezan a ser llevados por diferentes corrientes. Entonces, es sumamente necesario meditar y estudiar la palabra de Dios. ¿Usted recuerda lo que Jesús dijo de María, la hermana de Marta? Lucas 10. Escuchen lo que dice Lucas 10:39. Después de decir, una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa, dice el versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿para qué? Para que le hiciera un milagro. Oía su palabra. Wow, Jesús sabe cuando alguien está verdaderamente escuchando la palabra desde aquí. Quiero saber lo que estás diciéndome, Jesús. Jesús hizo mención de María porque él percibió el corazón de María. Se sentó a los pies, lo más cerca de Jesús. Porque cada palabra que sale de tu boca para mí es importante, Jesús. Quiero escucharla. Y dice, y Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Por eso que hoy a veces no hacemos muchas actividades aquí, porque eso de hacer actividades es... Y de repente nos olvidamos que la parte más importante es estar aquí. No somos muy buenos para organizar y venimos y queremos hacer aquí lo último. No. A mí la Biblia me dice que lo importante es estar sentados a los pies de Jesús, oyendo sus palabras. Lo es. Así es que se acerca a Jesús, ¿no tienes cuidado? Mira, yo ando como loca para todos lados de aquí, estos aquí sentados. ¿Y qué le dijo Jesús? A Marta, Marta, querida Marta, siempre afanada, siempre turbada, con muchas cosas. Qué bueno que esas cosas de las que tú te afanes fueran las importantes, pero no lo son. Escucha lo que le dice ahí. Solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. ¿Cuál era la cosa necesaria? Tú también deberías de dejar de estar haciendo lo que estás haciendo. Y ven y siéntate, porque estoy hablando yo. Y mis palabras son vida. Siéntate.
Una cosa era necesaria. Aquí nuevamente me dice Dios, las escrituras son necesarias, César. Mientras más tiempo pasemos nosotros a los pies de Jesús escuchando su palabra, más posibilidades vamos a tener de que nuestras incredulidades se conviertan en ¿qué, hermano? En fe. De que nuestras desesperanzas se conviertan en esperanza. De que nuestra depresión se convierta en gozo. Entre más pasemos tiempo en la palabra, todo eso cambia. Quizás la situación es la misma, pero lo que cambia es nuestro interior, nuestro corazón, porque Dios nos ministra a través de su palabra. Es que todos estos pasajes a mí me llevan a concluir que el único medio por el cual Dios alimenta y sustenta y persevera a sus ovejas es a través de la palabra. No hay otro medio, hermanos. Es este medio, y por eso Jesús diciendo, les muestro a través de las escrituras todo aquello que las escrituras hablaban de mí. Él convenció a sus discípulos de todo acerca de él con la palabra. Él usó la palabra, las escrituras, para aumentar su fe, para quitar su desánimo. Fueron las escrituras las que Jesús usó. Es que cada vez que nosotros nos reunimos aquí como iglesia, es como si nos estuviéramos sentando a los pies de Jesús. Se requiere fe. Yo sé, lo que vas a ver aquí es un simple hombre mortal, falible, sin fluidez de palabra, pero sí te garantizo que este hombre teme a Dios, que este hombre se esfuerza por serle fiel a la palabra, no rehúsa dar todo el consejo de Dios aunque lo meta en problemas. Y esto no es de mí, créeme, no hay algo sobrenatural en mí. Quizás no vas a ver a Jesús, pero sí vas a escuchar la palabra de Jesús. Piensa en eso. Cada vez que vienes a esta iglesia, a cualquier otra iglesia, cuando estás en tu casa, en tu devocional personal, piensa, estoy a punto de sentarme a los pies de Jesús para oír sus palabras, para oír sus enseñanzas. La palabra de Dios es fiel, es eficaz. Comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que decían de él. A través de todo el Antiguo Testamento, el que muchas veces nosotros menospreciamos porque no lo leemos. Ahora, ¿qué sucedió en el corazón de estas personas que estaban desanimadas y tristes? Una vez que Jesús les enseña a través de las escrituras todas las cosas que decían acerca de él. Dice el versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y dice el 32 ahí, y se decía el uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? ¿Qué les abría? Las escrituras. Lo que hacemos aquí de manera expositiva. Una iglesia que no está exponiendo así la Biblia es ineficiente, está defectuosa. Necesitamos toda la escritura, porque toda la escritura es inspirada por Dios y toda ella es útil para enseñar, para instruir, para corregir. Muchas veces, por no predicar así la palabra de Dios no corrige porque no se tocan esos temas. Están dando solamente lo que quieren dar y no corrige. Por eso es que necesitamos predicar de libro a libro, de pasta a pasta, un versículo aquí y otro allá. Porque si tú no haces eso, vas a dejar de corregir, o vas a dejar que la palabra de Dios tenga la oportunidad de corregir a muchos. Pero evitan los temas difíciles, el pecado, el adulterio, el infierno, el mentiroso. Mejor vamos a hablar solo sobre lo hermoso que es tener a Jesús como Dios, lo bendecido que somos. Tú eres victorioso. Necesitamos toda la palabra de Dios. Pues dice ahí que ardían sus corazones. Arde mi corazón. No todo el tiempo, pero arde mi corazón constantemente por las escrituras. A veces se me va el sueño y no puedo dormir por estar meditando la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó con ellos? Dice, levantándose a la misma hora, ya había anochecido, no les importó. De desánimo de venir así todos caribajos, porque Jesús les dice, ¿por qué están tristes? Salieron, ¡yeah! Jesús resucitó y empezaron a correr hacia Jerusalén nuevamente, 8 millas en medio de la noche. Mira lo que puede hacer la palabra de Dios en tu corazón. Te cambia de estar desanimado a animado, lleno de esperanza, a seguir los caminos de Dios. Increíble. Dice Pablo en Romanos 10, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha querido nuestro anuncio? Y Pablo concluye de esta manera, así que la fe es por el oír
O sea, al llenarte de esperanza, de fe, es por el oír. ¿Y el oír qué? Las visiones de los demás, los sueños de los demás, las predicaciones modernas de hoy en día. No, oír la palabra de Dios. Son las escrituras las que nos van a llenar de gozo. Mujeres, recuerden lo que Jesús les dijo, que iba a resucitar. Y aquí Jesús, con los de Maús, les dice, vamos a ir a través de todo el Antiguo Testamento. Vamos a empezar desde los primeros 5 libros, a través de todos los profetas, para enseñarles. Porque Jesús sabía que la fe, tanto salvífica como la fe, para que nuestra fe se mantenga viva, fuerte, viene por la palabra de Dios, no por otra parte. O sea, la fe no surge por accidente, de repente estaba trapeando y andaba desanimado y de repente dije, qué ánimo traigo. No, todo es animado, así como estás. Abre la Biblia y dile al Señor, tú sabes cómo me siento, Señor. No quiero leer tu palabra, es más, pero ayúdame a creer que al abrir tu palabra, tú puedes cambiar mi ánimo. Y Dios, como resucitó Cristo Jesús, Él está vivo y Él responde. Claro que sí, responde. Finalmente, si tú lees los versículos 44 al 49, vas a ver a Jesús reenfatizar lo importante que es exponernos a las Escrituras todos los días. Todos los días. Del versículo 36 al 43, Jesús se les aparece, están ahí los discípulos, los apóstoles, y le dice, soy yo, ellos creen que es un espíritu, y dice, no, soy yo, miren, palpen mis manos, vean mis pies, es más, tienen algo de comer, y tenían un pescado asadito así. Jesús empieza a comer delante de ellos, y el versículo 44 les dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, nuevamente de Moisés, en los profetas, en los salmos. De nuevo citando la escritura Jesús. O sea, ¿hacia dónde los dirigió Jesús? Hacia las escrituras. Esto nos enseña que Jesús basó todo su ministerio en las escrituras. Y si Él lo hizo, cuanto más nosotros tenemos que basar nuestras vidas y nuestros ministerios en las escrituras. Dice el 45, entonces se les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así estaba escrito y así fue necesario. O sea, esto no fue por casualidad, accidentalmente. No, así estaba escrito. Que yo padeciera, que yo sufriera, que yo resucitara a los muertos al tercer día. Y escucha, que se predicase su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Ya para terminar, ¿qué aprendemos de todas estas cosas que pasaron en el día que Jesús resucita? Bueno, que debemos recordar la palabra de Dios, que debemos de meternos a las escrituras para no claudicar, para mantenernos llenos de fe. Pero también hay algo más. Aprendemos, hermanos, que nosotros ahora tenemos esa responsabilidad de dar testimonio de que Jesús vive y de anunciar que en el nombre de Jesús hay arrepentimiento y hay perdón de pecados en todas las naciones. Somos llamados a vivir para dar ese testimonio. Porque así como las profecías acerca del Mesías, que Dios lo iba a enviar por primera vez y que iba a padecer y que iba a resucitar, se cumplieron, así también se va a cumplir las profecías, la promesa de que Jesús viene por segunda vez. Viene por segunda vez, porque está escrito. O sea, ya esto nos enseña que debemos de confiar en la palabra de Dios, porque todo lo que la palabra de Dios prometió y profetizó se cumplió. Hoy nosotros tenemos que seguir confiando en la palabra de Dios. Un día Jesús viene por segunda vez y ya no viene como Salvador, hermanos. Eso es lo terrible. Hoy, esta vez viene como justiciero para vengarse de todos sus enemigos, para apartar a todos los cabritos de las ovejas, para enviarlas al infierno. Yo te pregunto, ¿tú crees las escrituras así? ¿O estamos como las mujeres y los discípulos? O sea, creían muchas otras cosas acerca de Jesús, pero eso de que va a resucitar, no. Yo creo muchas cosas de Jesús, de que Él me oye cuando oro, Él me asiste, Él me sostiene, Él me provee económicamente, pero esto de que viene por segunda vez para justiciar, para echar al infierno a todos aquellos que lo rechazaron, eso sí no lo creo. Bueno, si tú estás en esa posición, eres como las mujeres, como los discípulos al principio. Eres un insensato, sin inteligencia, tardo de corazón para creer todo lo que Jesús dijo que habría de venir después de su ascensión. Versículo 17, y con esto cierro. Jesús le dice a sus discípulos, porque como el relámpago que al
fulgurar, resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. La pregunta es, ¿tú crees esto? Ok, mujeres insensatas, discípulos, tú también, Pedro, tantos milagros que vieron. De verdad, ¿no creyeron que Jesús iba a resucitar? Ok, han pasado más de 2000 años. ¿Creemos que Jesús viene por segunda vez? Si tú has dejado de creer, pídele a Dios que te dé fe. Y empieza a escudriñar la escritura y empieza a leer todos esos pasajes que advierten acerca de la segunda venida de Jesús, que viene como justiciero ya no como salvador. La primera venida tuvo ese propósito de venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a rescatar, pero esta vez ya no viene a rescatar. Él viene a echar al infierno a todos aquellos que lo rechazaron. Cree. Si tú crees, entonces hay que predicar el evangelio. Era necesario que padeciera, que fuera sepultado, que muriera, que resucitare, pero es necesario también que se predique el arrepentimiento en el nombre de Él, que se predique el arrepentimiento para perdón de pecados, empezando desde Jerusalén. Ellos ya lo hicieron, empezaron en Jerusalén. Estamos viendo el libro de Hechos, ahí está la historia, hasta Judea, hasta el último de la tierra, y aquí estamos. Esta es una prueba de que Jesús resucitó. El estar aquí y el estar muchos congregados en diferentes partes del mundo en este día, no solamente porque es día de resurrección, sino porque es el día del Señor, el domingo donde nosotros tenemos por establecido, donde nos reunimos para adorar a Dios, para escuchar su palabra. ¿Sabes que estar aquí es un milagro, hermanos? Lo es. Vamos a orar y vamos a cantar.